Es el invierno de 1954 en Xiamen, China. Las sirenas antiaéreas resuenan por toda la ciudad. La gente se apresura a buscar refugio mientras a lo lejos se lanzan obuses. La República Popular China está bombardeando las cercanas islas Kinmen en un intento por arrebatar el control a los chinos anticomunistas. Pero en las islas, las tropas responden el fuego. Pronto, los obuses caen sobre ambos lados. En Xiamen, dentro de uno de estos refugios se encuentra Chen Jinggrun, de 21 años. Mientras los demás esperan impacientes a que cesen las explosiones, Chen está leyendo un libro de matemáticas, porque tiene la misión de resolver uno de los problemas matemáticos más antiguos. Un niño puede entender la proposición, pero los mayores genios en la historia de las matemáticas no han podido resolverla. En el año 2000, una editorial incluso ofreció un premio de $1 millón a quien pudiera resolver el problema. Pero durante casi 300 años, todos los que lo han intentado han fracasado. El problema es este. ¿Todos los números pares mayores que 2 pueden escribirse como la suma de dos números primos? Ese es el problema. Podemos hacer algunos ejemplos. Podemos decir, por ejemplo, 6, que es un número entero par. Podemos escribirlo como la suma de dos números primos, que son números que solo se dividen entre sí mismos y entre 1. Entonces, para 6, simplemente es 3 más 3. Y podemos hacerlo con más números. Por ejemplo, 10 sería 5 más 5, pero también 7 más 3. Hay uno que quiero hacer, uno extra, que es tu número favorito. 42. 42. ¿Qué lo conforma? 37 y 5. 37, sí. Pero también hay otra forma más linda y metódica de escribir esto y nos va a ayudar a desarrollar cierta intuición. Comenzamos dibujando dos líneas diagonales. Voy a hacer una pirámide. Ok. Una pirámide de primos. Ok. Vamos a empezar desde arriba. Vamos a escribir el 2, luego escribimos 3, 5, y esto va a ser una buena prueba de que también me sé los primos. Luego haremos lo mismo en el otro lado. Lo que ahora vamos a hacer es trazar una recta desde cada primo. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? ¿El punto de cruce es cada suma? Sí. Ahora voy a empezar a sumarlos. Tenemos 2 más 2, 4. 4, 3 más 3, 6. 6, y vamos a ir obteniendo todos estos números. Lo principal aquí es que a medida que avanzas, no solo aparecen todos los números pares, sino que también aparecen con más frecuencia, y parece que siempre debería ser así. Y por supuesto, la conjetura es que siempre sucede. Y eso se conoce como la conjetura de Goldbach. Chen se obsesionó con la conjetura desde sus años de secundaria, cuando su profesor se paró frente a la clase y les habló a los estudiantes sobre las ciencias y dijo: la matemática es la reina de las ciencias. La teoría de números es la corona de la reina, y la conjetura de Goldbach es la perla de esa corona. Después el profesor dijo, tal vez un día, alguno de ustedes lo resolverá, y entonces toda la clase estalló en risas. Todos, excepto Chen Jinggrun. Más tarde dijo, yo no me reí, no me atreví a reírme. Me preocupaba que mis compañeros descubrieran mi visión, pero nunca olvidé esa lección. Recordar siempre la perla de la corona y nunca olvidar mis aspiraciones o ideales. Y ahora, mientras suenan las alarmas antiaéreas, él mantiene su visión. Está trabajando en sus cálculos para intentar resolver la conjetura de Goldbach. Bueno, pero ¿quién rayos es Goldbach? ¿Conoces a Goldbach? No sé nada de Goldbach. Christian Goldbach es un matemático prusiano poco conocido que creció a principios del siglo XVIII. Al principio estudió principalmente medicina y derecho, y ocasionalmente incursionaba en las matemáticas. Pero, en 1710, a la edad de 20 años, emprendió un viaje de 14 años y más de 4.000 kilómetros para conocer a algunos de los matemáticos más grandes de su tiempo. En Leipzig, se reunió con Gottfried Leibniz, el coinventor del cálculo. Y en Londres, se encontró con Nicolás Bernoulli, y con quizás el mayor matemático de todos los tiempos, Sir Isaac Newton. Después, terminó su viaje por Europa antes de establecerse finalmente en Rusia, en la recién formada Academia de Ciencias de San Petersburgo. Allí, en 1727 conoció a su contacto más importante, un matemático prodigio de 20 años. ¿Adivinas quién? ¿Leonard Euler? ¡Leonard Euler! Rápidamente se hicieron amigos. Los unía una obsesión compartida por la teoría de números. Luego, en 1729, Goldbach se mudó a Moscú.
pero ambos mantuvieron el contacto escribiéndose cartas durante los siguientes 35 años, literalmente hasta que Goldbach murió. Fue en una de estas cartas del 7 de junio de 1742 donde Goldbach garabateó a lo largo del margen. No era la forma exacta de la conjetura que ahora lleva su nombre, sino algo relacionado. Parece que todo número entero mayor que 2 puede escribirse como la suma de 3 números primos. A Euler lo intrigó la proposición, pero pensó que la idea podría refinarse aún más. Le pareció lógico que los números impares necesitaran para formarse la suma de 3 números, pero luego dirigió su atención a los números pares y pensó que, con los números pares, quizás solo fuera suficiente la suma de 2 números primos para obtener cualquier número par. De hecho, como Euler escribió en su carta, así fue como Goldbach originalmente le planteó el problema en persona. Entonces Euler reformuló la idea de Goldbach como 2 conjeturas separadas. La primera trataba sobre números impares y decía que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 números primos. Esto se conoció como la conjetura débil de Goldbach. Y la segunda se refería a los números pares. Decía que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de 2 primos. Esto se conoció como la conjetura fuerte de Goldbach. Reciben los nombres de conjetura fuerte y débil porque si tienes la conjetura fuerte, has demostrado que todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de solo 2 números primos. Y luego puedes sumarle 3 a cada una de esas sumas para obtener todos los números impares. Si puedes probar la conjetura fuerte, obtienes la débil gratis. Pero lo contrario no es verdadero. Aun cuando pruebes la conjetura débil, eso no prueba la fuerte. Ahora, después de que Euler reformuló estas conjeturas, estaba tan seguro de que eran verdaderas que escribió: "Considero esto como un teorema completamente cierto, aunque no puedo probarlo". Y no pudo. ¿Sabes? Y durante los siguientes 150 años casi no se hizo ningún avance. Eso fue hasta que en 1900 el matemático alemán David Hilbert se dirigió al Congreso Internacional de Matemáticas en París, y allí enumeró 23 de los problemas más importantes para el siglo XX. El número 8 de esa lista trataba sobre los números primos, incluyendo la conjetura de Goldbach. La conjetura de Goldbach volvió a estar en el radar, solo que ahora los matemáticos comenzaron a abordar el problema de forma distinta. Volvamos a observar nuestra pirámide. Una cosa a notar es que esta pirámide es simétrica. Cuando 2 números primos se suman para formar un número par en el lado derecho, esos mismos 2 primos forman un número par en el lado izquierdo. Así que para no contar 2 veces, podemos mirar solo el lado derecho de esta línea central. Y lo que encontramos es que para números pares muy pequeños como 4, 6 u 8, solo hay una forma de escribirlos como la suma de 2 primos. Pero para números más grandes como el 20, hay muchas formas diferentes de escribirlos como la suma de 2 primos. Y cuanto más se avanza, se encuentran más combinaciones. Entonces los matemáticos empezaron a plantearse una nueva pregunta, no solo si cada número par puede escribirse como la suma de 2 números primos, sino de cuántas maneras diferentes se puede hacer. Llamemos a ese número h de n. Por ejemplo, h de 4 es 1, porque la única forma de escribir 4 como la suma de 2 primos es 2 más 2. h de 20 es 2, porque es 3 más 17 y 7 más 13. h de 42 es 4, y así sucesivamente. Hasta ahora solo estamos considerando cuál debería ser el valor de h. Pero en 1923, 2 matemáticos ingleses, G.H. Hardy y John Littlewood, intentaron desarrollar una función que estimara h de n. Para lograrlo, se basaron en uno de los resultados más importantes de la teoría de números, el teorema de los números primos. Este teorema indica que en promedio un número grande cerca de n tiene aproximadamente una probabilidad de 1 sobre el logaritmo natural de n de ser primo. Aquí tienes una versión simplificada de lo que hicieron Hardy y Littlewood. Imaginaron este número par grande y lo igualaron a 2n, de modo que pudiera dividirse justo por la mitad en n. Luego consideraron un par de números, a y b, cuya suma es igual a 2n, donde a es menor que n y b es mayor. Ambos deben estar a la misma distancia de n, llamémosla c. Ahora, según el teorema de los números primos, la probabilidad de que a sea primo es 1 sobre el logaritmo natural de n menos c, y la probabilidad de que b sea primo es 1 sobre el logaritmo natural de n más c. Pero aquí está el truco. La mayoría de las veces hablamos de n's descomunales, súper grandes. Y si vemos 1 sobre el logaritmo natural de n, esa función sería algo
Así, donde básicamente cae muy rápido al principio y para números grandes es casi constante. Así que esta C realmente no afecta mucho. Para la mayoría de los números podemos ignorar la C en ambos casos y se vuelve mucho más fácil, porque la probabilidad de que A sea primo es aproximadamente de 1 sobre el logaritmo natural de n y la probabilidad de que B sea primo es aproximadamente 1 sobre el logaritmo natural de n. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean primos? ¿Los vas a multiplicar entre sí? ¿Los vamos a multiplicar entre sí? Hasta ahora solo hemos examinado un par, pero en total hay n pares posibles, n formas de sumar dos números para llegar a 2n. Así que podemos multiplicar la probabilidad de que un par sea primo por el número total de pares para encontrar el número total esperado de pares primos, que resulta ser aproximadamente n sobre el logaritmo natural de n al cuadrado. Y si graficamos esto, encontramos que el número esperado de formas de escribir cualquier número como la suma de dos primos aumenta a medida que los números son más grandes. Hardy y Littlewood refinaron esto un poco más, pero básicamente encontraron exactamente lo mismo, solo agregan un factor de corrección al frente, pero este término sigue siendo el mismo. El único problema es que esto es solo una estimación, no una demostración, y como señalan en su propia conclusión, lo único que cuenta es la demostración. Y hasta ahí llegaron con la conjetura fuerte de Goldbach, pero con la débil tienen más éxito. Todo se remonta a un curioso incidente ocurrido 2 años antes, en 1913. Invitamos a Elmer del canal de YouTube Fern para que te lo cuente. Hardy estaba sentado a la mesa del desayuno cuando llegó una extraña carta. La enviaba un matemático completamente desconocido de India, Srinivasa Ramanujan. La carta decía: tengo casi 23 años de edad. No tengo educación universitaria, pero completé el curso escolar ordinario. Después de dejar la escuela, he dedicado mis tiempos libres disponibles a trabajar en matemáticas. Ramanujan escribió que era un empleado pobre que ganaba alrededor de 20 libras al año. Había adjuntado algunas fórmulas y le pedía a Hardy su opinión. La carta tenía más de 10 páginas llenas con más de 100 teoremas, muchos de ellos demasiado avanzados. Sin embargo, Ramanujan no agregaba demostraciones y explicaba muy poco. Hardy quedó asombrado. Nunca había visto nada igual. Algunos ya eran conocidos. Otros eran completamente nuevos, desconocidos para el mundo. Y luego había resultados que parecían imposibles, como que la suma de todos los números enteros positivos hasta el infinito es menos un doceavo. ¿Cómo se le ocurrió esto? Hardy le mostró la carta a Littlewood. Los dos permanecieron despiertos hasta medianoche revisando el manuscrito, debatiendo si el misterioso autor era un genio o un fraude. Pero parece que Hardy sentía que estos no podían ser charlatanerías, porque un charlatán no podía haberlas imaginado. Son demasiado fantásticos para ser una obra de una mente de segunda categoría. Solo un genio realmente fenomenal y fuera de serie podía haberlos concebido. Hardy le respondió. Como el matemático riguroso y estricto que era, le pidió pruebas. Ramanujan, sin embargo, no es nada parecido a Hardy. Trabaja basado en la intuición, a menudo guiado por sueños. Simplemente veía el resultado o, en algunas versiones místicas de su propio relato, decía que su diosa personal, Namagiri, se le había aparecido en sueños y escribía las fórmulas en su lengua. ¿En su lengua? Es su lengua, es una versión que he escuchado a veces, pero en cualquier caso se las metió en la cabeza. Para mí, una ecuación no tiene sentido a menos que exprese un pensamiento de Dios. Ramanujan nunca aprendió realmente a proporcionar pruebas para sus teoremas, por lo que Hardy lo instó a ir a Cambridge para explicarlos con más detalle. Pero había un problema. Ramanujan era un devoto hindú. Su fe le prohibía cruzar el mar. Pero una noche, su madre tuvo un sueño. Una diosa apareció y le dijo que dejara que Ramanujan cumpliera con su destino. Convencida por la visión, le dio su bendición y Ramanujan finalmente partió hacia Inglaterra. En Cambridge, Hardy y Ramanujan comenzaron a trabajar juntos. Me pone sentimental pensar en esto. Es un sentimiento hermoso. Me quiero acordar de cómo lo expresó Hardy. Fue algo como... Pensaba que en una escala del 0 al 100 quizá era un 10, Littlewood un 30, Ramanujan un 80, algo así de loco. Él sabía que Ramanujan era especial. No pensé que fuera a emocionarme aquí contigo, pero esto es lo que me pasa cuando pienso en Ramanujan. Pero su nueva vida en Inglaterra era dura. No estaba acostumbrado al clima, no estaba acostumbrado a la comida, y la guerra causaba estragos. Se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de su vida.
Si quieres saber más sobre las dificultades de Ramanujan y qué lo hizo un genio, próximamente habrá un video en nuestro canal Fern. Aunque Ramanujan tenía dificultades, él y Hardy lograron un avance. Alrededor de 1917 inventaron lo que se conoce como el método del círculo y lo utilizaron para abordar diferentes problemas en la teoría de números. Hardy y Littlewood desarrollaron aún más esta idea, y durante los siguientes 100 años, este sería el método principal para abordar la conjetura débil de Goldbach. Pero volvamos a recordar el problema. Estamos tratando de demostrar que siempre podemos escribir un número impar grande, como la suma de tres números primos, llamémoslos P1, P2 y P3. Pero al igual que antes, no solo queremos saber si es posible, sino en cuántas formas diferentes se puede hacer. Así que Hardy y Littlewood imaginaron una especie de máquina contadora. Como entrada, tomaba todas las combinaciones posibles de tres números primos menores que n. Sumaba cada combinación y comprobaba si esa suma era igual a n. Y si era así, la máquina incrementaba un contador en 1. Pero si no, la máquina no hacía nada, pasaba a la siguiente combinación. Hagamos un ejemplo. Supongamos que n es 11. La máquina primero verifica los primos 2, 2 y 2. Los suma para obtener 6, que no es igual a 11, así que el contador se mantiene en 0. Luego intenta con 2, 2, 3, que es 7, así que de nuevo no hace nada. Y sigue probando hasta que encuentra 2, 2, 7, que es igual a 11. Entonces, ahora la máquina incrementa el contador en 1. Mientras sigue probando con números primos, el contador solo vuelve a aumentar una vez más con 3, 3, 5. Entonces, en total, hay dos maneras de escribir 11 como la suma de tres números primos. Pero, ¿cómo construirías esta máquina con matemáticas? Porque eso es exactamente lo que hicieron Hardy y Littlewood. Su técnica es tan ingeniosa que quiero guiarte paso a paso. Comienza con una función e elevado a la i teta. Esta función simplemente traza un círculo unitario en el plano complejo. El ángulo teta determina en qué punto del círculo te encuentras. Ahora imagina que teta está restringido a ser algún múltiplo m de 2pi. Y dado que 2pi es una revolución completa, no importa si m es 0, 1, 2, 3 o cualquier número entero. Un vector desde el origen siempre apuntaría en la misma dirección, hacia la derecha. Pero ahora Hardy y Littlewood multiplican el ángulo por alfa, donde alfa es simplemente un número entre 0 y 1. Piensa en él como un deslizador. Entonces, si m es igual a 1 y aumentas alfa desde 0, el vector hace lentamente una rotación completa. Si m es igual a 2, el vector se moverá más rápido y hará dos rotaciones completas, y así consecutivamente para valores más altos de m. Ahora imagina tomar todos los valores posibles de alfa simultáneamente y luego promediar todos esos vectores. Matemáticamente podemos escribir esto como la integral de 0 a 1 de e elevado a la i2pi alfa de alfa. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, este vector se cancela con este otro en el lado opuesto y este con aquel. Y lo mismo ocurre con todos los vectores. Así que al promediarlos obtenemos 0. Lo mismo sucede si m es igual a 2, 3 o 4. Esta integral dará 0 para todos los valores de m, excepto en un solo caso. Si m es igual a 0, entonces tenemos e a la 0 que es igual a 1. Así que sin importar el valor de alfa, el vector siempre apunta hacia la derecha y al promediar eso siempre obtendremos 1. Esta ecuación se acerca mucho a la máquina que estábamos tratando de crear. Si m es igual a 0, devuelve 1. Pero si m no es igual a 0, devuelve 0. Así que lo único que queda por hacer es reemplazar m por lo que nos interesa. Específicamente, la suma de P1 más P2 más P3 igual a n. Podemos reorganizar eso para obtener P1 más P2 más P3 menos n igual a 0. Entonces, si sustituimos esta expresión por m, cada vez que los tres primos sumen n, este valor será 0 y la integral será igual a 1. Y cada vez que los primos nos sumen n, este valor será distinto de 0 y por lo tanto la integral devolverá 0. Pero en este momento esta ecuación solo verifica una terna de números primos. Para comprobar todas las combinaciones posibles de números primos menores que n, necesitamos añadir una sumatoria. Como esta va a contar todas las formas en que tres primos pueden sumar n, podemos llamarla h de n. De hecho, vamos a probarla. Sustituyendo n por 11, se calcula esta función y da 6. Lo cual no es el 2 que encontramos antes. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, hemos simplificado un poco la lógica, así que esta vez obtenemos algunos duplicados. Por ejemplo, la máquina encuentra 227, pero también 722 y 272. Las matemáticas corrigen esto al hacer el cálculo real, pero para nuestros propósitos, esta máquina es lo suficientemente buena y obtuvimos nuestra HDN. Y si podemos demostrar que HDN es al menos 1 para cada número impar mayor que 5, entonces habremos probado la conjetura débil de Goldbach. Pero hay dos problemas con este enfoque. El primero es que asumimos que conocemos todos los números primos menores que n, lo cual es cierto cuando n es pequeño, pero a medida que n tiende al infinito, no podemos conocer todos los primos. El segundo problema es que a medida que aumenta el número de primos, el número de combinaciones posibles se dispara. Si n es 10.001, hay 1.229 números primos menores, lo que significa un total de 310.144.295 posibles ternas de primos. Si n aumenta 1.000 millones, las posibles combinaciones se disparan a casi 22.000 trillones, y esta tendencia continúa. Así que usar este enfoque de manera simple no sirve. Por eso Hardy y Littlewood idearon una forma más inteligente. Reformularon el problema de manera fundamental al meter la sumatoria a la integral. En lugar de verificar todas las combinaciones posibles de números primos por fuerza bruta, ahora analiza el comportamiento colectivo de todos los primos a la vez. Para ver cómo funciona esto, echemos un vistazo a la ecuación. En el exponente está la suma de 3 números primos menos n. Pero sumar en el exponente es lo mismo que multiplicar las expresiones exponenciales. Así que podemos reescribir esto como el producto de 4 expresiones exponenciales. Los primeros 3 en realidad son idénticos, porque no hay nada que distinga lo que llamamos P1, P2, P3. Todos son números primos del mismo conjunto. Así que podríamos simplemente llamar a esta función S de alfa y n, y podríamos multiplicarla por sí misma 3 veces o simplemente elevarla al cubo. Al hacer esto, HDN se convierte ahora en una función de solo dos cosas, e a la menos i2πn alfa, que es simplemente un número complejo que podríamos calcular, y esta nueva función S de alfa y n. ¿Pero qué es esta función? Bueno, hagamos un ejemplo. Nuevamente digamos que n es igual a 11, entonces S de alfa y 11 es igual a una sumatoria de 4 expresiones exponenciales, cada una regida por su propio número primo. Puedes pensar en cada expresión exponencial como un reloj, cada uno con su propio número primo que determina la velocidad a la que gira el reloj. 2 es el más lento, 3 gira más rápido, 5 gira aún más rápido y así sucesivamente. Pero recuerda, esto es una sumatoria, así que necesitamos sumar todos los relojes uno tras otro. Ahora observa qué sucede a medida que aumentamos alfa. Todos los relojes giran a sus propias velocidades. Lo que nos interesa no es el comportamiento de un reloj individual, sino el de todos juntos. Dado que hemos elegido un valor bastante pequeño para n, no ocurre nada demasiado emocionante. Pero observa qué sucede si elegimos un valor más grande para n, como 99. Ahora hay 25 números primos menores que 99, y por lo tanto, 25 relojes en nuestra sumatoria. Ahora, al incrementar alfa, todos los relojes giran otra vez a su propia velocidad. Casi parece la cola de un dragón. Y por un momento hay un poco de caos girando alrededor del origen. Pero luego, cuando alfa llega a un sexto, la cola se desenrolla y de repente casi todos los relojes apuntan en una dirección similar y obtenemos un valor resultante grande. Si aumentamos alfa aún más, los relojes se cancelan nuevamente hasta que llegamos al siguiente punto mágico, 1/3. Aquí nuevamente muchos relojes se alinean y este curioso patrón continúa repitiéndose. Para la mayoría de los valores de alfa, los relojes se anulan entre sí, pero en algunos puntos especiales, como la mitad, la cola se desenrolla, los relojes interfieren constructivamente y obtenemos un valor resultante grande. Si el ángulo es 360 grados dividido entre un número entero, obtienes un comportamiento particular que es muy predecible. Esos son los ángulos en los que esta función, cuando sumas los primos, se aleja mucho del cero. Y lo que ocurre en un ángulo aleatorio, al comenzar a sumar los primos, la dirección a la que apunta sigue cambiando y solo rebota por ahí. Pero, ¿por qué sucede esto? Veamos cuando alfa es igual a 1/2. Aquí, lo que estamos haciendo es multiplicar cada número primo en el exponente por 1/2. En otras palabras, dividir cada número primo entre 2. Hagamos esto en cada uno de los primos. En la primera columna anotaremos cuántas veces se puede dividir entre 2 y en la segunda columna anotaremos el residuo. Entonces 2 dividido entre 2 es igual a 1 y el residuo es 0. Entonces hicimos una rotación completa.
3 dividido entre 2 es 1, pero eso deja un residuo de 1, entonces hace una rotación completa y luego media rotación más. 5 dividido entre 2 es 2 con un residuo de 1, así que 2 rotaciones completas y luego media rotación más. Ahora, realmente no nos interesa la primera columna porque no importa cuántas rotaciones completas hace un reloj, solo nos interesa en dónde termina la flecha y eso lo determina totalmente el residuo. Es el residuo por alfa. Así que a partir de ahora solo vamos a registrar los residuos y lo que encontramos es que todos los otros residuos son iguales a 1, así que todos los relojes excepto el primero apuntan en la misma dirección. Esto se debe a que cuando dividimos números enteros entre 2, solo hay 2 residuos posibles, 0 o 1. Y dado que estamos trabajando con números primos, solo el 2 puede tener el residuo 0 porque ningún otro número primo es par. Por lo tanto, todos los demás primos tienen residuo de 1, lo que significa que todos esos relojes terminan haciendo otra media rotación, de modo que todos apuntan a la izquierda y se interfieren constructivamente. Algo similar ocurre cuando alfa es igual a un tercio. Ahora cada primo se divide entre 3, por lo que los posibles residuos son 0, 1 o 2. Nuevamente, 3 es el único reloj que tiene residuo 0, por lo que apunta a la derecha. Pero todos los demás primos siguen un patrón especial, un patrón que hace que sea posible el método del círculo. Los números primos restantes se distribuyen de manera más o menos equitativa, los residuos 1 y 2, lo que significa que todos los relojes restantes hicieron un tercio o 2 tercios de rotación alrededor del círculo. Como estos relojes apuntan hacia la izquierda, de nuevo hay una interferencia constructiva. Y este patrón de interferencia constructiva también ocurre para otras fracciones racionales pequeñas. Pero para los números que no son racionales no se obtienen estos residuos tan bien definidos, así que los relojes se distribuyen de manera más o menos equitativa por todo el círculo y se produce interferencia destructiva. Hardy y Littlewood se dieron cuenta de que podían usar esto. Imagina tomar esta gráfica de la magnitud de la flecha resultante y hacer con ella un círculo. Lo que encontraron es que la mayoría de las contribuciones provienen de regiones muy pequeñas del círculo, a las que llamaron los arcos mayores. El resto del círculo solo añade contribuciones menores, por lo que las llamaron arcos menores. Esto les permitió dividir su cálculo en 2 partes. La parte de los arcos mayores te proporciona el término principal para determinar de cuántas maneras se puede escribir un número n como la suma de 3 primos, y los arcos menores solo te dan un término de error. Luego demostraron que si la hipótesis generalizada de Riemann es verdadera, entonces el término principal crece más rápido que el término de error. Así que finalmente para un número lo suficientemente grande, llamémoslo k, este valor siempre será mayor que 1 y se cumple la conjetura débil de Goldbach. Pero existen 2 problemas con este enfoque. La primera es que asumieron que una generalización de la hipótesis de Riemann es verdadera, lo que no sabemos. Y la segunda es que en realidad no especificaron ese número k. Es decir, qué tan grande debe ser un número para poder garantizar que todos los números mayores que él cumplen la conjetura de Goldbach. Tuvimos que esperar hasta 1937 cuando el matemático ruso Ivan Vinogradov demostró lo mismo que Hardy y Littlewood, pero lo hizo sin la hipótesis generalizada de Riemann, así que suposición 3. Una cosa es solo asumir la hipótesis de Riemann y decir, podemos avanzar un poco. Pero Vinogradov dijo, no chicos, no necesitan la hipótesis de Riemann. Pero él también dio un número grande para el cual la conjetura débil de Goldbach se cumpliría, sin especificar ese número, por eso es muy insatisfactorio. Durante los siguientes 19 años, uno de sus estudiantes logró esa satisfacción cuando pudo especificar ese número. ¿Quieres adivinar cuál puede ser ese número? 10 a la 50, 10 a la 80, 10 a la 3000, no sé. Siento que tal vez estoy adivinando números muy bajos. Sí. Es alrededor de 10 a las 6.8 millones. Wow, ok. Es enorme, pero luego a partir de aquí la gente comenzó a trabajar más en este método y todos usaban las mismas técnicas. En 1989 el número se redujo a 10 elevado a 43.000. Luego se redujo a 10 a la 7.194. Y para el 2002 había disminuido hasta 10 elevado a 1346. Eso parece mucho más pequeño de lo que teníamos antes, pero si lo comparamos con la cantidad de protones que hay en el universo, que es 10 elevado al 80, no es algo que se pueda verificar con una computadora. Es absolutamente imposible. Aun si convirtieras todo el universo en una computadora, no tendrías ninguna posibilidad de resolver esto. Necesitaba disminuirse más. Esta era más o menos la situación en 2005, cuando el matemático peruano Harald Helfgott le tomó interés. Estaba leyendo artículos sobre la conjetura débil de Goldbach y las nuevas técnicas que se estaban desarrollando, y que eran las técnicas más avanzadas de la época.
Mientras leía, pensó, Puedo hacerlo mejor, tengo algunas ideas de cómo hacerlo mejor y me tomo un par de semanas obtener mejores estimaciones, no lo suficientemente fuertes como para revolucionar todo, pero sí para un progreso real. entonces se puso a trabajar y en un par de semanas obtuvo mejores estimaciones que las del artículo. Ahora se sentía más seguro, como diciendo, puedo con esto. Claro que fui un poco ingenuo, subestimé algunas dificultades en otras áreas. Para resolver el problema, se dio cuenta de que necesitaba hacer dos cosas. Primero, aumentar el número computacional lo más posible. Y segundo, reducir la constante tanto como pudiera. Y aquí es donde entran las mates difíciles. Durante los siguientes 8 años atacó el problema desde ambos frentes. Junto con David Platt, verificó todos los números hasta 8.8 por 10 a la 30 en la computadora. Y al refinar sus cálculos, poco a poco fue reduciendo el número constante K. Para 2013, logró bajar el número hasta 10 elevado a la 27, que está por debajo del número que sus computadoras ya habían verificado. ¿Lo resolvió? Escribió sus resultados en un artículo titulado La conjetura temaria de Goldbach es verdadera, un título bastante impresionante. Casi 300 años después de la carta original de Goldbach, Helmholtz demostró que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 números primos. Y como resultado, también demostró que todo número por mayor que 2 puede escribirse como la suma de máximo 4 números primos. Esto se debe a que siempre puedes sumar 3 a cualquier número impar para obtener un número par. ¿Y fue importante? ¿La gente se emocionó? Es una buena pregunta, siento que es un problema poco claro. Creo que el de la fuerte, en realidad ambos problemas no tienen ninguna aplicación directa en el mundo real. Como es tan simple, tiene un atractivo masivo y extendido y de alguna manera todos lo conocen, también es uno de los problemas no resueltos más antiguos. ¿Qué hiciste cuando lo demostraste? Pues lo subí al archivo como cualquier persona. Fue un gran alivio. Dado tu éxito con la forma débil de la conjetura de Goldbach, ¿qué sientes respecto a la fuerte? Creo que no hay esperanzas por ahora y de que llegue a resolverse en nuestra época, no apostaría por ello. De hecho, apostaría en contra. La razón por la que el método del círculo funciona para la conjetura débil de Goldbach es porque este término principal crece más rápido que este término de error. Pero ese no es el caso para la conjetura fuerte de Goldbach. Los arcos mayores ya no son principales. La contribución principal proviene de los arcos menores. Al menos hay una contribución igual por parte de los arcos menores. Entonces, para resolver la conjetura fuerte, necesitamos una técnica o enfoque fundamentalmente nuevo, pero aún no se ha encontrado. La persona que posiblemente se acercó más fue Chen Jing-grun. En 1956, Chen fue reconocido por su destreza matemática, y un año después se convirtió en asistente en la Academia China de Ciencias, donde pasó los siguientes 10 años trabajando en problemas de teoría de números, incluyendo la conjetura de Goldbach. Para 1966 logró un avance importante. Mediante otro enfoque llamado métodos de cribado, demostró que todo número par suficientemente grande es la suma de un número primo y otro número que es o un primo o el producto de dos primos, lo que llamamos un semiprimo. Es una demostración muy docta y brillante. Creo que André Weil comparó su demostración con escalar las cumbres del Himalaya. O sea, está demasiado elevada. Prácticamente en la atmósfera. Es un argumento muy sofisticado. Esto es lo más cerca que alguien había estado de resolver el problema. Eufórico, Chen le mostró la demostración a un colega, quien le sugirió que anunciara el resultado y lo puliera antes de publicarlo. Pero justo cuando Chen anunció su resultado, el país se sumió en caos. En mayo de 1966, el dirigente del Partido Comunista, Mao Zedong, declaró que se habían infiltrado elementos burgueses en el gobierno y la sociedad y que debían ser purgados. Esto marcó el inicio de la Revolución Cultural, una campaña radical para derrotar a los supuestos enemigos del partido. Con el apoyo de Mao, estudiantes militantes revolucionarios conocidos como los Guardias Rojos irrumpieron en las instituciones. Quemaron libros y se volvieron contra los intelectuales. Maestros, científicos y profesores fueron sometidos a brutales espectáculos públicos conocidos como sesiones de lucha. Fueron golpeados, humillados y obligados a llevar enormes gorros y carteles que enumeraban sus supuestos crímenes como simpatizante capitalista o enemigo de la revolución. En toda China, la búsqueda del conocimiento fue reemplazada por el miedo y el conflicto político. Para 1968, 131 de los 171 miembros de alto rango de la Academia China de Ciencias en Beijing fueron perseguidos,
y muchos otros perdieron la vida. Chen fue uno de los objetivos. Fue obligado a realizar trabajos manuales y a vivir en una sala de calderas reconvertidas sin electricidad. Los guardias rojos lo insultaban, le escupían y lo golpeaban tanto que Chen muchas veces perdió el conocimiento. En un informe dicen que la situación era tan grave que intentó suicidarse. Saltó de un edificio de 3 pisos y, afortunadamente, no llegó al suelo. Cayó en el segundo piso y se lesionó, pero no murió. A pesar de todo esto, Chen seguía trabajando en secreto en sus cálculos bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. Luego, el 13 de septiembre de 1971, la mano derecha de Mao murió en un misterioso accidente aéreo después de supuestamente intentar organizar un golpe de Estado. Su muerte destrozó la ilusión de unidad en el partido y la revolución cultural comenzó a perder impulso. Pero Chen enfrentaba un dilema. Por un lado quería publicar su demostración, pero por otro le daba terror ser criticado. Sin saber qué hacer, acudió a Lu Shenxiong, el director del Instituto de Matemáticas, quien le dijo: el resultado es sólido, debes publicarlo. Y así, en abril de 1973, Chen publicó su teorema. 3 años después, Mao Zedong murió y la revolución cultural terminó. El famoso periodista Su Chi tomó nota de la historia de Chen y escribió un artículo sobre sus logros y dificultades. El artículo fue reimpreso en el periódico más popular de China y lo leyeron millones. El Estado, que apenas 10 años antes había silenciado a Chen, ahora lo celebraba como un héroe nacional. Su historia fue contada nuevamente en escuelas, libros y películas. Incluso le pusieron su nombre a un asteroide en 1996. Imagina que no lo hubiera hecho, que no lo hubiera publicado. Todo su trabajo, toda su misión, todos sus ideales, toda su visión, tal vez no se hubieran conocido. Hubiera sido una pequeña línea en algún lugar como: tengo esta prueba, pero no te la voy a mostrar. Pero muy a menudo nos rendimos, cuando deberíamos hacer lo mejor que se puede y luego sacarlo al mundo y dejar que el mundo lo evalúe. Y aunque Chen estuvo increíblemente cerca, nunca pudo cumplir su sueño de resolver la conjetura fuerte de Goldbach. Quizás una razón de que sea tan difícil demostrar que es verdadera es porque tal vez no lo sea, tal vez es falsa. Pero si es falsa, entonces hay una manera muy simple de demostrarlo: encontrar un contraejemplo. Un solo número par que no puede escribirse como la suma de 2 primos. Si Goldbach fuera falsa, sería muy fácil para ti convencerme de que es falsa. Solo encuentra un contraejemplo. Esa es la única forma de convencerme de que Goldbach es falsa. Si Goldbach es falsa, entonces es falsa porque hay un contraejemplo. Y si hay un contraejemplo, entonces puedes dármelo y yo mismo puedo verificar que en efecto es un contraejemplo. En esta búsqueda, en 1938, un matemático llamado Niels Pipping verificó todos los números hasta 100.000 a mano, pero no encontró ni un contraejemplo. Desde entonces, las computadoras modernas han elevado este número hasta 4 trillones, y la conjetura se sostiene para cada uno de ellos. De hecho, también podemos usar computadoras para verificar de cuántas maneras diferentes se puede escribir un número como la suma de 2 primos, lo que nos da este patrón. Se asemeja a una curva con colas. Se parece mucho a un cometa, por lo que se le conoce como el cometa de Goldbach. Muestra que a medida que los números son más grandes, hay cada vez más maneras de escribir cada número par como la suma de 2 primos. Y si superponemos nuestro argumento heurístico de antes, encontramos que coincide sorprendentemente bien. La única forma en la que esta conjetura podría ser falsa es si por alguna razón en algún número muy grande hay una conspiración donde esto se descompone completamente y de repente cae por debajo de esa línea. ¿Existen ejemplos donde de repente hay una gran caída en la cantidad de formas en que se puede componer un número? No, los comportamientos asintóticos parecen mantenerse. No hay grandes caídas. Parece que la conjetura debería ser verdadera. Hemos probado por fuerza bruta todos los números hasta 4 trillones y todos cumplen con la conjetura de Goldbach. Se podría pensar que ya deberíamos haber encontrado un contraejemplo o al menos un número que no siga la tendencia general que hemos observado. Pero en la escala general de todos los números, 4 trillones no es nada, así que tendremos que idear un enfoque inteligente o una forma esencialmente nueva de resolver este problema. Ahora bien, hasta donde sabemos resolver la conjetura de Goldbach no afecta realmente a otras áreas de las matemáticas. Y tampoco parece tener aplicaciones directas en el mundo real. Así que podrías pensar, ¿por qué molestarse en resolver este problema? ¿Por qué no trabajar en algún gran problema que sepamos que es importante? Pero creo que olvidaríamos lo central.
¿Qué tal si la conjetura de Goldbach resulta ser una puerta que abre todo un nuevo universo de ideas matemáticas? Realmente no lo sabemos porque no tenemos una visión general o global de las matemáticas. Eso es lo que parece desde nuestra posición actual en la red de las mates. Por eso, normalmente, no me gusta esta imagen donde ciertas cosas son centrales y otras son periféricas. La gente debería de hacer lo que le entusiasma. Porque cuando lo haces te apasionas, piensas en eso todo el tiempo, incluso cuando te estás bañando, lo piensas cuando vas manejando, y podrías hacer algo extraordinario, por esa pasión. Y si solo haces algo porque crees que es importante, creo que tenderás a ser mediocre, sinceramente. Me gusta la opinión modesta de que no sabemos necesariamente qué es importante, pero sí sabemos lo que amamos. Así que trabaja en eso.